Buenos días, señor portavoz. Yo le quería preguntar por la polémica sobre la ley de memoria democrática. Me gustaría saber qué piensan desde su partido, qué opinarán los familiares, por ejemplo, de las víctimas de ETA cuando se enteren que Bildu, gracias a su apoyo fundamental, escribirá la historia de España, también ligándolo hasta 1983, coincidiendo con el gobierno de Felipe González. Me gustaría saber qué opina de que se diga que hasta 1983 también ha habido tribunales franquistas. Muchas gracias. Como digo siempre en todas las votaciones, que todos los grupos parlamentarios que tienen representación en esta Cámara es porque lo ha decidido la ciudadanía en su conjunto. Y, por lo tanto, siempre hemos abierto el espectro a que cualquier grupo se sume a lo que consideramos bueno. Y esta es una ley que consideramos buena. Una ley de memoria que viene, pues, entre otras cosas, a trabajar en el ámbito educativo, trabajar también y dejar las bases desde el ámbito legislativo para que no se repita nunca más las anomalías que comprendía este país hasta ahora. Y desde esa vertiente, los grupos que se quieran incorporar, que consideren que es un instrumento legislativo bueno y adecuado para restablecer, para avanzar, para seguir creciendo como país, dignificando también nuestra trayectoria, yo creo que en ese sentido es bueno para España. En relación al año 83, pues mira, pues el Gobierno ha considerado que ya con gobiernos socialistas, ¿por qué no trabajar también en esa comisión técnica? Porque queda claro que es una comisión técnica, que tiene una clara orientación en su trabajo, en su labor, de revisar aspectos que, bueno, en materia de restablecer, en materia de recuperar, digamos que situaciones que derivaron en un marco de consecuencias que no se deben repetir nunca más, pero de carácter estrictamente técnico. El Gobierno no muestra ningún tipo de impedimento para que incluso en gobierno socialista, en 82-83, se pueda incorporar, pero es algo que nace del Gobierno, no es consecuencia de la petición de ningún grupo parlamentario. En esa transaccional, precisamente, es el Gobierno quien plantea esa consideración de año. Y tengo que lanzar un mensaje de optimismo, porque nosotros legislamos sin complejos y legislamos porque entendemos que es bueno para España, ya sea la ley de memoria, que es un paso importantísimo en este país, sino tantas y tantas y tantas otras iniciativas legislativas que llevamos a esta Cámara y que están teniendo afortunadamente consecuencias muy buenas para el conjunto de la población. Y a los hechos me remito. Y seguiremos legislando en los próximos meses, en el próximo periodo de sesiones, también en el ámbito de la vivienda. Vamos a trabajar para contar con una ley en materia de seguridad y no con la actual ley mordaza que dejó el Partido Popular de herencia, y tantas otras iniciativas que elevaremos a esta Cámara para seguir evolucionando como país y creciendo. Pero lo que sí está claro es que hay intentos manifiestos de tergiversar el pasado. Y lo estamos viviendo en nuestro país. ¿Y con qué fines? Pues la ley de memoria histórica, por ejemplo, pues es una distorsión en muchos aspectos de una realidad, más que nada porque está canalizada hacia unos objetivos muy concretos, que es tratar de cambiar una historia que es incambiable, porque el pasado es inamovible. Es posible que llegue, como en el libro de Orwell, un momento en el que la gente no tenga memoria y cuando quiera ya recordar algo, pues que sea un recuerdo que se le ha implantado porque se ha cambiado el pasado. Pero eso de momento fantasía, vamos, yo no. Claro, pero el pasado es inamovible, lo que se puede cambiar, ¿no?, es el mensaje. Sí, eso es lo alterable. Sí, pero eso es ni más ni menos que la manipulación de la historia, de la que estamos hartos de ver cómo se manipula en todos los sentidos, por unos y por otros. ¿Y qué solución podríamos tener a esto? Ninguna. Ninguna, no ve solución. Ninguna. Porque es que no veo que llegue un momento en que pensemos todos igual. La realidad es multiforme, cada uno la percibe de una manera, y yo creo que estos debates históricos los vamos a tener mientras el hombre esté en la tierra. Vamos. La memoria histórica, al reducir la historia a un componente, lo que hace es alterar el balance.
La historia deja de ser una disciplina que pretende ser homogénea, objetiva, supraindividual, para ser un adjetivo de la memoria, que es siempre privativa, que es individual, que es lo que yo he visto, lo que yo he sentido. Pero lo que tú has sentido puede ser incorrecto, porque el cotejo con las pruebas, ¿qué es lo que hace la historia? Tú me das tu versión. Yo he vivido esto, perfecto, pero ahora yo voy a ver las leyes de la época, a ver si te equivocas. Ahora voy a cotejar tu testimonio con otro y veo que te equivocas. Ahora voy a... Todos esos elementos nos presentan en la historia 3 elementos como mínimo, como en los tribunales, de materiales que hay que componer. Primero, la memoria de los testigos, desde luego. Muy digna, muy importante. Tú me cuentas cómo fue aquello. Segundo, los materiales probatorios ajenos a los testigos. Tú dices que estabas el 18 de julio en Madrid y que se declaró el estado de guerra. No, el estado de guerra tendría que haber estado en la Gaceta de Madrid, pero allí el 18 de julio no hay ninguna declaración del estado de guerra, tampoco el día siguiente, tampoco una semana después. Se tardó más de un año y más, incluso que de un año, tal cosa. Te equivocas. ¿Hubo muertos en tal sitio? No. Las declaraciones testificales que hay aquí de la policía, etcétera, no dicen tal cosa. Te está jugando una mala pasada porque la memoria es voluble, quebradiza, a veces muy fiel, pero a veces se distorsiona sin quererlo, porque es un depósito de conciencia que va influido por miles de cosas. No pensamos lo mismo a los 18 que a los 48, no pensamos lo mismo cuando la muerte está cerca que cuando está lejos, no pensamos lo mismo cuando hemos sufrido enormemente que cuando la vida nos va de maravilla. Todo eso modifica nuestras percepciones y la memoria es un recuerdo biográfico de lo que he vivido, no es la historia en sí. Además de estas pruebas, que son pruebas de orden material, hay pruebas circunstanciales. Con todos estos testimonios de personas que dicen que vieron las cosas de esta manera, yo, como historiador, poniéndome desde fuera, cotejándolo con pruebas testimoniales, pruebas testificales, pruebas materiales y circunstanciales, como cualquier juez, levanto mi interpretación. La historia es un relato interpretativo sobre la base de pruebas muy diferentes que pretende ofrecer una imagen del pretérito, del pasado sabiendo que es perfectible, que es revisable, pero que no es identificable con la memoria del testigo. La memoria es privativa, individual, secular. Yo guardo memoria de lo que he visto, desde el punto de vista que lo he visto. Y ya para terminar, me gusta que al principio hablaba de todos los documentos, ¿no?, que tienen ahora mismo a su disposición. Pero claro, podríamos decir que este debate casi nunca se va a dar porque en esta nueva ley de memoria democrática se ha elegido a dedo, ¿no?, en una comisión técnica, quién debe dictar la historia de nuestro país. En este sentido se podría decir que la batalla cultural está perdida. ¿Cómo plantean dar esta batalla? Nosotros tenemos una serie, con respecto al Valle de los Caídos, tenemos una serie de documentación que entendemos que es absolutamente categórica y demoledora en contra de los ánimos destructivos de los que desde siempre han ido propagando una serie de bulos y de mitos contra este lugar, que como he dicho antes son por todos conocidos. Nosotros no nos van a callar. Es decir, el que quiera demostrar que una historia fue negra, que demuestren que fue negra. Nosotros podemos demostrar que fue blanca y lo demostramos con documentos. Nosotros podemos tirar por tierra perfectamente lo que he dicho antes del tema de los presos políticos. No fueron presos políticos, fueron presos condenados después de la guerra por haber cometido delitos gravísimos, entre ellos los que abundaban los de sangre. El tema de los presos que estuvieron aquí en situación casi de esclavitud o de semiesclavitud tampoco es cierto. Tenemos absolutamente documentado y absolutamente acreditado que había verdaderas pugnas desde todas las prisiones de España para poder venir a trabajar a este lugar, al Valle de los Caídos. Luego, uno de los mitos más recurrentes, la cantidad de muertos que hubo de presos muertos con una construcción de la cruz. Y es que los que nos hemos encargado de averiguar un poquito, de estudiar un poquito cómo fue la historia, nos tenemos que reír. Porque los presos, los famosos presos del Valle de los Caídos, que sí que es cierto que hubo presos, pero repito, de presos políticos nada, estuvieron aquí de los 19 años de construcción del Valle, tan solo en 7 años, y no llega por unos meses, hubo presencia de mano de obra reclusa. Desde marzo del año 43 hasta enero del año 50. La cruz empieza a edificarse en el año 52, con lo cual, cuando se pone la primera
la Piedra de la Cruz, aquí no quedaba un solo preso trabajando, con lo cual hubiese sido muy difícil que, además, en la construcción de la Cruz no hubo ni un solo muerto en la construcción, preso o no preso, pero además, si hubiese habido tristemente un accidente mortal, nunca hubiese podido ser preso, puesto que los presos hace 2 años que ya no estaban en el Valle de los Caídos. Es algo que se ha vuelto absolutamente cómico. Digo lo de cómico con todo el respeto porque estamos hablando de un tema serio. Lo que está claro es que las veces que el presidente del gobierno ha hablado sobre el Valle de los Caídos, lo hace y se le ve el odio en la mirada. Lo que yo tengo absolutamente claro es que el actual presidente del gobierno no pasaría una pericial psiquiátrica cuando habla del Valle de los Caídos como de tantas cosas. Tiene el odio metido en su ser y contra este lugar. Fundamentalmente por lo que representa, y representa todo lo contrario de lo que son ellos. ¿Cree que no se le está poniendo en valor en la actualidad? Usted, que ha sido político, ha estado en el ayuntamiento, con Manuela Carmena ha estado viendo la gestión, ¿piensa que se olvidan? ¿Cómo está siendo el trato político a la guerra civil actual? Bueno, yo siempre lo he denunciado, y el que conozcan algunas de mis intervenciones de vuestros espectadores, siempre he denunciado la utilización política de la guerra civil. Pero no es solo la utilización política de la guerra civil para decir, bueno, nosotros somos los herederos de los buenos, ustedes de las derechas son los herederos de los malos, de tal. No solo eso, es que esa utilización política conlleva también una manipulación muy grosera de nuestro pasado. No se puede pretender ahora mismo decir que las milicias frente populistas eran los grandes luchadores por la democracia y la libertad. Es verdad, y aquí también yo debo decirlo, no se debe confundir la República, la Segunda República, con el régimen que sale o que se organiza o que hace frente a la sublevación y a la guerra después del 17 de julio. Hay también una cierta tentación, y bueno, yo creo que el franquismo sí que lo activó, el justificar el golpe retrospectivamente a través de la represión frente populista que se dio en los primeros meses de la guerra, ¿no? Bueno, el golpe provoca, el enfrentamiento provoca ese estallido de violencia y de sangre. Por supuesto, antes del golpe había habido violencia, cerca de 3.000 asesinatos políticos en España, no solo asesinatos políticos, heridos, tumultos, huelgas, incendios, asaltos a sedes de partidos, asaltos a diarios, casi siempre de derechas también, hay que decirlo, pero también asaltos a sedes de sindicatos de izquierda. Bueno, el ambiente no era nada propicio al entendimiento. Lo que me causa muchas veces estupor es que la izquierda esté utilizando la guerra civil, que los que la vivieron y la sufrieron supieron dejar atrás para darnos a sus hijos y a sus nietos un horizonte de convivencia, de paz, de libertad, ¿verdad? Que esté utilizando todo esto que es muy serio, que hubo dolor, que hubo sufrimiento, que hubo bestialidades por ambos bandos, que se utilice todo esto ahora para intentar sacar no sé qué rédito político. Bueno, la primera solución sería darles a algunos un cursillo acelerado de historia, ¿no? Lo que pasa es que yo sospecho, y no soy el único que piensa igual, porque ha habido algún periodista importante estos días que lo ha comentado, yo sospecho que esta gente realmente se escuda en una supuesta ignorancia histórica para hacer estas cosas, pero realmente saben muy bien lo que hacen, porque esto no tiene tanto que ver con temas históricos, sino con temas ideológicos, que es lo que tú comentabas de la polarización. Es decir, todas estas cosas que, bueno, tienen su origen en la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, al final yo creo que están dirigidas a deconstruir el régimen, iba a decir, el régimen es como lo llaman ellos, a deconstruir aquello que los españoles construimos en la transición, que fue un periodo para mí importantísimo,
un momento en el que España fue modelo para el mundo, modelo de cómo pasar de una dictadura a una democracia, de la ley a la ley, sin pegar un solo tiro, bueno, una transición absolutamente ejemplar. Y claro, a la izquierda, o a cierta izquierda al menos, le interesa en este punto volver a enfrentar a los españoles. Es decir, la transición se construyó sobre todo a través del consenso, a través de que rojos y azules olvidaran sus rencillas y sus rencores, que probablemente los dos bandos tenían motivos para odiar o para tener rencor hacia los otros, porque pues uno que había estado más en el lado de Franco podría decir, oye, pues a mi padre o a mi hermano o a mi no sé qué, lo matasteis en Paracuellos, y seguro que uno que era más republicano podría decir, bueno, pues a mi padre, a mi abuelo o a lo que sea, lo fusiló Franco en la represión post-franquista de después de la guerra o por cualquier motivo, ¿no? Sin embargo, nuestros abuelos pues eligieron en aquellos años mirar al futuro, que no significa olvidar, significa perdonar y decir, vamos a construir algo mayor. Porque si tú basas la construcción de una sociedad en el odio, bueno, pues ya estamos viendo hacia dónde nos lleva eso, y además tenemos nuestro pasado precisamente para ver hacia dónde nos lleva eso, ¿no? Y ahí se ve pues el final de la monarquía de Alfonso XIII, la Segunda República, hasta llegar a la Guerra Civil, ¿no? Entonces, yo creo que al final son dos modelos contrapuestos, y al final creo que la consigna con la que hay que ir son estas palabras que están escritas en la lápida de Adolfo Suárez, estas de la concordia fue posible, ¿no? Creo que tendríamos que apostar por una sociedad más basada en la concordia y menos en la polarización, en el rencor, en el ellos y en el nosotros. Bueno, procurar remar entre todos en la misma dirección, ¿no? Con nuestras diferencias, que las tendremos, pero procurando mirar más hacia adelante y menos hacia atrás.